Estás conectado. Estás en Caput. Y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data. Nuestra vida depende de un dedo ajeno. Nos bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora miran feo. Ya saben que les deseo que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejore, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejore. Buenas tardes, ¿cómo están? Este es El Eje de la Data, un programa que hacemos Juan Martín Gené y Martín Romeo, con Martín Loza en los controles. ¿Qué hacemos nosotros? Intentamos vincular los estudios de opinión pública, las encuestas, con cuestiones de tipo político. No lo hacemos ni para hacer una curtiembre de las encuestas, tampoco para menospreciarlas como herramienta. Simplemente intentamos hacer una pedagogía de lectura. Tampoco una carnicería. Tampoco una carnicería, aunque la verdad que a veces se esfuerzan porque uno sea matarife. Pero lo que buscamos es cierta pedagogía sobre cómo abordarlas, cómo leer, cómo no dejarse llevar. Generalmente cuando son publicadas están obedeciendo alguna intención. Entonces venimos trabajando en este proceso electoral con preguntas que se abren como un interrogante después de las PASO. Lo tratamos eso en el programa pasado, quedaron algunas preguntas para revisar en este. Y la propuesta que tenemos para hoy, es la siguiente. Identificamos 6 tipos de votantes que conviene analizar y persuadir para octubre. 6 tipos de votantes que nos parece que van a ser claves en la definición de las elecciones de octubre, y se los adelantamos. Digamos, no es que, depende solo de ellos, pero sí en un escenario de paridad como hay, van a ser muy importantes. En primer lugar, lógicamente los votantes de Milei. En segundo lugar, vamos a analizar... Perdón, un detalle, sí, ¿no? 6 tipologías que sí, inclusive cobraron un poco más de fuerza a la luz de los resultados del escrutinio definitivo, porque el escrutinio definitivo termina apretando aún más los resultados de lo que ya eran. Es cierto. Toda mi solidaridad con la Patria Consultora, porque el escenario que viene, definir con los sondeos quién va a entrar al balotaje va a ser complicado. Sí, decíamos... Vamos a ver si lo podemos dilucidar con algunos indicios que hay, pero cuando un escenario está tan apretado, dicho mal y pronto, los sondeos, las muestras que servían anteriormente, hoy sirven menos porque la distancia es muy pequeña. Los márgenes de error cada vez te cubren menos. Uh-huh. Sí, revisamos precisamente el problema de la indetección de ciertas tendencias de voto, no teniendo los estudios un voto reciente como para ponderar y comparar. Esos problemas generalmente se reducen bastante después de una elección reciente, porque hay ciertas formas de proyectar lo que van a ser los indecisos, que tienen un voto reciente que permite ajustar más correctamente eso. Ahora eso está, pero ¿qué pasa? El resultado tan parejo de la primera vuelta no va a resolver formas de proyectar libre. No, además, dicho mal y pronto, para que quede bien claro para quienes nos están escuchando, se requieren hacer muestras muy grandes para detectar diferencias que son tan ajustadas, porque en definitiva... de acuerdo al resultado del escrutinio definitivo, entre Milei y Bullrich y Massa no hay ni 3 puntos de distancia o sea, es la nada misma. Sí. Es la nada misma. Sí. Por eso va a cobrar mucho sentido esto que vamos de alguna manera vamos a analizar hoy, estas tipologías que estás anticipando vos. Sí. Entonces tenemos el votante de Milei. A ver, vamos con otro presupuesto, digamos, ¿no? Con otro supuesto previo.
vamos a desterrar una cosa instalada, que es que el voto de Milei es el voto de los pobres. Eso no es así. No. Sí hay una importante porción de personas que tienen un estrato socioeconómico medio-bajo, que son es tal vez el grupo social similar al que en el 2015 no votó ni a Cambiemos ni a Scioli en primera vuelta, sino que está más que nada representado por Massa, por ejemplo, Sí. ¿no? Lo cual es interesante, las proyecciones Sí, históricas. las vueltas de la vida. La vuelta de la vida, ¿no? Ahora también tenemos un sector de votantes de clase media-baja que más que enojado está herido o desatendido por el Estado, por el mercado, por este gobierno, por el anterior, que está ahí expresando un cambismo de una manera casi visceral, digamos, ¿no? Entonces, tengamos eso en cuenta y veamos estos 6 tipos de votantes que son: votantes de Milei, votantes del Bullrich de clase media, que no están diciendo que van a votar a Massa ahora, pero que podrían votarlo, ¿sí? No descartan que sea un voto posible si tienen, por ejemplo, si sienten que tienen que elegir entre Massa y Milei. El tercer grupo es el de personas que no fueron a votar. Ahí tenemos mujeres de clase media-baja y varones de clase media-baja. Y el quinto grupo es de varones jóvenes y adultos de clase media-baja que votaron a Milei en las PASO, que consideran posible votar a Massa. Es decir, estos grupos votaron como votaron, pero no están diciendo que de ninguna manera pueden votar a Massa. Algo podría hacerles votar a Massa. Y por último, mujeres jóvenes de clase media-baja que votaron a Milei y podrían votar a Massa. Bueno, es un poco, queda un poco en el aire todo esto, pero cuando los veamos grupo por grupo, ustedes le van a poner cara, porque todos conocemos a alguien que está Ahora en esta conocemos posición. más. Ahora conocemos más. Muchos sí. más. Sí, ¿no? porque ahora no es un voto vergonzado. Hay quienes lo claro. militan. Bueno, eso un poco lo hablábamos la clase. la clase pasada. Bueno, son las deformaciones sí, docente, de docente de la UBA. ¿Se seguirá siendo pública? Y bueno, ahora sí, hay que ver cuánto sale, ¿no? Después. Por eso. No, que me distrajiste. No, entonces volvamos. Vamos con los votantes de Milei. Primer grupo. A ver, digo, todo esto es un intento de construir un sujeto teórico, digamos, ¿no? Un tipo ideal, no estamos hablando de nadie en particular. Primera división gruesa entre los votantes de Milei, ¿no? Son los que están más decididos y los que están menos convencidos. Tienen actitudes distintas, ¿no? Por lo general, fíjense cómo, a ver, en esto que vamos a charlar hoy, fíjense cómo cobra importancia por su ausencia ciertas cosas que la política tuvo en otra época, que la militancia, que la actividad política tenía en otra época y que de alguna manera evitaba estas situaciones de distancia con el espacio público, de reclusión en lo privado, que hacen que los mensajes que irradian generalmente grupos de poder, grupos que tienen poder de difundir su voz con más fuerza que otras, no encuentran respuesta. Cuando antes vos te juntabas a discutir de política con pares, en tu laburo, en tu club de barrio, en la calle, cuando la discusión con otro que pensaba como vos era más habitual, cuando los partidos consideraban importante la provisión al militante como derecho y también como obligación de formación política, había más herramientas para poner en juego ciertos saberes difundidos, digamos, ¿no? Porque miren esto, es un poco paradojal esto que le está pasando a este grupo. No quiero reemplazar la política por la pedagogía, No es que estoy pensando que si vieran bien elegirían distinto, no estoy con esa presunción, pero me parece que hay algunas cosas que caen un poco en esa carencia. Miren, los votantes de Milei están de alguna manera blindados contra la decepción.
¿Por qué están blindados? Porque no saben qué va a hacer Milei. Por lo tanto, ¿qué desilusión podría haber? No es que es un Menem que dice salariazo y revolución productiva y después lo pone a Bunge Ibón de ministro de Economía. No, no es eso. Acá hay una especie de indeterminación sobre lo que va a hacer. Este punto es genial. Este punto es muy llamativo. Porque no se puede, claro, no hay forma ni de evaluarlo y luego no hay forma ni de juzgarlo. Claro, porque entonces, como no se sabe qué va a hacer, en todo caso quedará librado a, bueno, vos entendiste mal. es un después veremos, veremos qué hace. Está ¿no? bueno el contrapunto que marcas, porque en su momento, para citar históricamente, ¿no? Sí. Menem en algún momento prometió A y luego hizo B. Sí. No sé, hoy tenemos candidatos de los partidos tradicionales que están diciendo con claridad qué van a hacer. Entonces después sería bastante fácil, ¿no? Sí, claro. Evaluarlo. El Vos contrato dijiste electoral, sí. lo que se llama contrato electoral. Claro, vos dijiste A, B, C y D, si después, no sé, no hiciste eso, decís, bueno, en A te fue mal, en B te fue... Es genial lo de Milei, porque como no se sabe, entonces no hay evaluación posible. Fíjate cómo lo resume. Es un monstruo. Claro, fíjate porque... muy bien cómo está resumido en una línea por un observador de esto que en un focus, ¿no? De un estudio que nos compartieron, ¿no? Fíjate, a este votante lo movió el enojo, lo entusiasma el cambio, pero no entiende la dirección de ese cambio. Y no es que necesariamente le preocupe, lo de la dirección. No les preocupa a todos por igual. Ojo, porque uno piensa que claro, mostrando la confusión manera, del programa claro, de Milei desarticula a su votante. No está funcionando. Eso de alguna así. manera es un indicador del volumen y la dimensión que tiene el fracaso de los últimos... Claro, mínimo 8 años. Claro, de los últimos... Yo voy a englobar a los dos gobiernos para que quede claro que, digamos que en base, también un poco el enojo que manifiestan estos votantes involucra a dos partidos o a dos grandes coaliciones que son, ¿no? Funcionaban como el yin y el yang, ¿no? Como eran los dos polos eran los dos polos. Sí, o sea, las dos coaliciones. Las dos coaliciones. Enojo que llega a un lugar al nivel de que quiero cambiar, no sé, pero no entiendo bien la dirección del cambio. Pero aún no entendiéndolo, es mejor cambiar. Sí, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Digamos, ¿no? Claro. La canción. Segundo punto, como caracterización de este grupo, ¿no? De votantes de Milei que podrían cambiar su voto, ¿no? Milei les resulta creíble, pero no porque tenga razón en lo que dice, sino por el énfasis que le pone. Es como si a esta gente le importa más la bronca, que es sinónimo de verdadero, que lo programático, que lo concreto, ¿sí? Les da la impresión de ser sincero por el énfasis con el que habla, que es un énfasis autoritario y descontrolado, pero bueno, suena más verdadero que alguien modosito o robótico, como era Larreta, que es la contracara de eso, ¿no? Entonces, ahí uno dice, entonces... Qué difícil hablarle desde los partidos tradicionales a este electorado, porque en definitiva las coaliciones, las dos coaliciones, ya digámosle tradicionales, ¿no? Inclusive por su manera de hacer campaña, por los dispositivos utilizados, etcétera, es muy difícil hablarles porque todo gira alrededor de promesas, programas. Es futuro eso es hablar de futuro, claro, y ahora es tan angustiante que es difícil pensar el futuro. Es como radio AM y FM, van en bandas distintas. Claro. No tienen puntos de... girás todo el dial y no aparece, si votas en AM y girás todo el dial, no aparece la radio FM y al revés lo mismo. De todos los 6 grupos que vamos a tratar hoy, este es el más complejo para cambiar, digamos, ¿no? En tercer punto tiene algo también que es muy llamativo. Este grupo de votantes de Milei tiene esta... fíjense, esto es algo que en otra época... Es su gran éxito. Este es un gran éxito, es el máximo de su peligrosidad. Sí. ¿Qué es? Vamos a decirlo así. Para ellos,
el Estado son los que gobiernan. La construcción de un ellos. En el ellos de este votante, Estado y gobierno son lo mismo. Y gobierno no es el conjunto de dispositivos que garantiza derechos, sino que son los rostros que conducen el los gobierno. Políticos, son los los diputados, políticos. los senadores, Ellos, la casta. claro, recortan el Estado a cierta conducción política que además es siempre transitoria, porque en un modelo democrático republicano no están siempre los mismos, precisamente cambian, ¿no? No son como los propietarios de medios que están siempre los mismos, ¿no? Entonces, este discurso abolicionista del Estado busca esa simetría, es como si fuera lo mismo, ¿no? La política que el Estado. Y entonces ellos, ante la advertencia que uno hace de, che, pero guarda, porque desaparece, por ejemplo, la prestación estatal de educación, la prestación estatal de salud, la prestación estatal de derechos laborales, de protecciones, de planes. Si uno desmantela eso, no ven que desmanteles el Estado, por eso no les parece una amenaza. Lo que interpretan es que ese desmantelamiento solo va a afectar a los políticos. No, creo que ahí se activa, en esto que vos decís, se activa un anticuerpo que también se construyó ese anticuerpo de no lo va a poder hacer. Entonces es un escenario genial, porque bueno, cuando vos me haces entrar me llevas a un plano racional, esto que estás diciendo vos, ¿no? Y me explicás, che, pero mirá, cuidado que vos estudiante de la Universidad de Buenos Aires, por poner un ejemplo. Sí. O vos que vas tomás servicios, te atendés en el hospital público. Che, pero mirá que cuidado que si ganara este candidato, podría llegar a implementar políticas que hagan que la educación sea paga, la salud sea paga. Cuando me haces ver esa situación, no, pero eso no lo va a poder hacer. Claro. Es gana o gana. Es win-win. Claro, ahí hay un recorte selectivo de... Fíjense, nosotros pensamos que sería un problema para estos votantes mostrarles, ¿no? Mirá, pero esto no lo va a poder hacer, la dolarización no se puede, y que lo vería como algo cortocircuítico. Claro. No, resulta que ahí cada uno... Sería un llamado a la reflexión. Claro, no, acá no funciona así. Acá consolida al votante decidido de Milei, no el que duda, que es el que tal vez sea más permeable a mutar en estos 2 meses, pero el que está decidido, cuando uno le dice esto es irrealizable, o en el terreno de lo realizable dice esto va a poder, esto no. Dice esto va a poder, esto no, entonces recorta lo que, por ejemplo, si dice... La dolarización me conviene, lo va a poder hacer. La va a poder hacer. Sacarme la educación pública, no lo va a poder hacer, pienso que no lo va a poder hacer, eso no me conviene, no lo va a poder hacer. Hace un recorte a piacere de lo que va a poder y no va a poder. Es un candidato sui generis. Vos lo vas armando. Lo vas ¿no? armando. Como, claro. Sí. Es una apuesta. Pero qué insatisfacción tenés que tener con el presente, ¿no? Qué reproche es al presente que haya alguien con este dispositivo analítico. Claro. ¿no? Entonces, que es el resultado en definitiva, es el resultado de muchos años de frustraciones y de decepciones basadas en esas promesas, en esos contratos incumplidos, etcétera, que entonces me fallaron, ni siquiera quiero decir tantas veces, pero me fallaron concentradamente, tan consecutivamente, o sea, muchas veces en muy corto tiempo, que ahora no sé cuál es la dirección. Si la dirección me explicás y se me complica, digo, no la va a poder hacer, y entonces es como un candidato perfecto. Claro. Porque es un candidato que construís vos como vos lo imaginás. Ese es el deseo, es la operación que hace la ideología en todos, ¿no? Convencernos de que lo que pensamos está bien y nos empuja, digamos, ¿no? Nos empuja en la creencia hacia adelante. Estos recortes son el colmo de la subjetividad y hablan de una cuestión afirmativa. Ahí es bastante invulnerable a la discusión pública y al cambio. Ahí habría que ver cómo se comportan los que dudan y eso lo tenemos, me parece,
mejor descrito en otros grupos que se permiten un horizonte más escéptico, que no están casi de manera religiosa Claro, claro. como estos. Ahora, de este grupo más intenso de votantes de Milei, hay que señalar 2 elementos en orden de tensión con la democracia. El primero es que, lejos de superar la grieta, lo que hacen es reconstruir una grieta que pasa entre mercado y Estado, ¿no? Están instalando eso. Lo segundo es que es bastante cobarde con el poder real que para este votante de Milei. Pero en esto el candidato y su candidata a vicepresidenta, que acaba de hacer un acto de apología de genocidas en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Yo me pregunto a veces por si no es un exceso ecuménico prestar la legislatura. Seguramente que el votante, el legislador macrista se ha prestado en colaboración a esto. De otra manera, no sé cómo pueda ocurrir que en una legislatura la candidata vice de Milei haga el acto de defensa de genocidas que está haciendo por estas horas, digamos, ¿no? Entonces, el último rasgo bastante nefasto del votante de Milei, sobre todo de Milei, es que está invisibilizada una casta económica, ¿sí? Y que es reducida a parásitos que viven del Estado, en la política. Ahora, la rebeldía o la denuncia de una casta de la gran propiedad, eso nunca formó parte del lenguaje de Milei. Lo que más se acercó a una crítica a establishment económico de Milei ha sido esa crítica muy, muy abstracta para el ciudadano general, que es esta voluntad de dinamitar el Banco Central. Eso y confesarse ser el candidato del narco es lo mismo, porque sin Banco Central cualquier tipo de lavado es posible, dado que ya no va a haber, me imagino que no existirá más la unidad de información financiera y una serie de elementos que restringen la liquidez del capital y le ponen nombre al capital, que son dos cosas que el capital resiste. No te gastes explicando tanto narco. Eso, porque eso entra en la bolsa de lo que eso no lo va a poder hacer. Bueno. Vamos entonces al segundo Entonces, grupo. Cuando vos me querés explicar algo que... Es que no hay que explicar nada, hay que emotivizar, evidentemente no. En este sector, ¿no? Hay que contraponer otro tipo de emoción. Bueno, ahí tiraste una buena pregunta. ¿Es solo en este sector? No. La campaña es una campaña que tiene que ser de tipo racional. ¿Qué efectividad tienen las campañas del miedo en este contexto? Que apuntan en definitiva a hacerle ver a una parte del electorado, a quienes ya votaron, inclusive a un grupo importante, que ahora vamos a hablar de eso, por cómo viene la charla, de los que no votaron y ahora se van a incorporar, que van a ser la gran vedette de la elección de octubre, porque son millones de personas que van a incrementar el padrón. ¿Es una campaña racional? ¿Es una campaña emocional? ¿Tiene sentido enfocarse en los programas de gobiernos, en las plataformas, en explicarle a la gente las contradicciones, estas contradicciones de apoyar este tipo de iniciativas o de candidatos, ¿no? Y a priori en el programa pasado decíamos ni puramente programáticas, robóticas, porque hace falta construir una esperanza, no solamente ponerle una letra y un contenido frío, ni únicamente una cosa de una épica que además remite a símbolos que están bajo crítica ahora, ¿sí? No es con estampitas como se gana esta elección tampoco, ¿no? Veamos este grupo de votantes de Bullrich, que son de clase media-baja y que dicen que podrían votar a Massa. ¿Qué les pasó? ¿Tienen hijos? Son los que vos dijiste que ya en algún momento votaron a Massa, no solo en 2015, sino en 2013 también. Puede ser, sí. Ahora votaron a Bullrich, son de clase media-baja y dicen que podrían votar a Massa en octubre. Son principalmente mujeres y les pasa que están un poco espantadas por el voto de sus hijos, que es un voto a Milei. De la misma manera que familias radicales tenían hijos del ERP o familias peronistas tenían hijos Montos. Y venía ese familias choque, patricias tenían hijos Montos. Sí, sí.
Esas Patricias, sí. Patricias en el sentido sí, patricio del vos sabés término, que no del nombre. no quiero asimilarlos, porque hay una enorme nobleza y entrega en familias que prestan sus hijos a una gesta revolucionaria, y es muy distinto que esas grandes familias cuyos hijos, a la larga, uno se da cuenta que tenían más rebeldía con su propia familia que contra su propia clase, ¿no? A la larga, me enojo con mamá, me enojo Claro. con papá, con el abuelo. No voy a ser ni el clérigo de la familia, ni el político de la familia, ni la empresaria de la familia, ni el Vos decís abogado. que era casi una actitud adolescente de rebeldía. Sí. Sí, Mitterrand decía que en el 68 habíamos visto una revuelta de jóvenes católicos un poco culposos. Estos votantes de Bullrich, de clase media baja, dicen que podrían votar a Massa. ¿Por qué? Porque a ella la ven como una figura de autoridad, pero les parece un poco débil su capacidad, su conocimiento, ¿sí? Y tienen hijos que votaron a Milei y eso les genera preocupación ahí, con ¿no? el futuro. Entonces quiere decir que la incorporación de último momento, o de esta última semana, de Melconian como vocero, digamos, evidentemente algo le va a aportar en ese sentido. Porque la ven como algo muy endeble, ¿no? Con Claro. falta de, algo flojo de papeles. Sí, lo que pasa es que al mismo tiempo que sostienen esta fantasía de que ella no tiene esa capacidad, pero se va a rodear de un equipo de personas a los que ella va a conducir, pero y le van a hacer refuerza caso, la segunda marca. le refuerza un poco. Creo que estas personas, nuestra hipótesis es que estas personas no van a cambiar su voto en octubre, van a seguir votando a Bullrich, pero que si tienen que elegir entre Milei y Massa, van a votar a Massa. Claro. Esa es la Sí, expectativa. ni siquiera un voto en defensa propia, sino en defensa del futuro de del sus horror. hijos. Sí, de una mínima conciencia humanista. Sí. Hay un gran grupo, una gran incógnita que persiste, que es el de personas que no fueron a votar. Veamos lo que le pasa en general a estas personas, ¿no? Están atravesadas por una tensión que va entre ya no manejamos nada. Ya fue todo. Yo no corto ni pincho. ¿Qué me vienen a preguntar a mí ideas y programas si yo no decido nada? Están atravesados por eso de un extremo, y en el otro extremo es, ojo que en esto nos jugamos la vida, ¿eh? Se juega el destino de la Argentina. Entonces yo soy el que no decide nada, pero de golpe soy el que decide el rumbo eterno del país. Estoy oscilando. Qué interesante, en esos dos mundos. En este punto, en uno de estos polos de nos jugamos la vida. ¿Cuándo te enteraste que te jugaste la vida? ¿El lunes cuando hicieron el escrutinio provisorio y te enteraste que había salido Milei primero? Porque si te estaba jugando la vida, ¿por qué no fuiste a votar en La Paso? Sí, puede ser que ahora se vea un poco conmovido ante las alternativas, pero eso significaría que le pesa más esta sentencia de que, mira, ahora, por más enojado o triste que estés, o desahuciado que estés, verdaderamente cada voto cuenta, y son países muy antagónicos los que aunque uno te haya defraudado y el otro esté por verse, no es menor la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, dentro de este universo de personas que no fueron a votar? Tercer grupo de los que vamos a ver hoy, veamos dentro del grupo de personas perdón, que no... la clase, otra vez la clase. El programa pasado habíamos dado unos indicios del perfil que podían tener esta masa de no concurrentes, en base, ¿te acordás? Ese estudio de las facultades, había coordinado la Facultad de Psicología con otras facultades, donde básicamente había un 60% de... Era un estudio, para repasar, era un estudio hecho sobre personas que en el 2019 no habían ido a votar en La Paso y luego sí fueron a votar en octubre, y que mostraba que dentro de ese universo de personas que se habían ausentado en Las PASO con razones similares a esta, no es importante, ahora no hay nada en juego, la verdadera es en octubre, qué sé yo,
había una suerte de un 60% de ese segmento que, digamos, empatizaba con ciertos valores, no digo que sean votantes, ¿no? Digo, empatizaba con valores de lo que hoy podría ser el oficialismo, y un 40% de ese electorado empatizaba con valores más cercanos a lo que en ese momento era Cambiemos. Lógicamente, en ese momento no existía Milei, ¿no? Que indudablemente ha perforado en los dos grupos, con mayor o menor eficacia, más eficacia sobre el grupo de Cambiemos, pero ha perforado sobre los dos grupos. Entonces, en este grupo de personas que no fueron a votar, que son mujeres de clase media baja, ¿qué vemos ahí? En este grupo de mujeres de clase media baja que no fueron a votar, predominan ciertos consensos cercanos a valores y políticas de unión por la patria, en cuanto que hay derechos que en su garantía cuentan con la inexcusable participación del Estado, ¿no? Como la educación y la salud pública, digamos, esas son cosas que las consideran un valor, los consideran un elemento a no perder, por más que tengan críticas sobre cómo son esas prestaciones, ¿no? Y esos derechos. Entonces, muchas de las propuestas de Milei les parecen preocupantes, digamos, ¿no? Puede ser un sinónimo de la interrupción definitiva de ese sueño de la movilidad social ascendente, porque en muchos de estos sectores, por ejemplo, está la fantasía de, bueno, si yo no pude ir, bueno, pero quizás mis hijos puedan ir a una universidad pública. Eso sería interrumpido indefectiblemente. Claro, entonces, bueno, yo no pude ir, pero ahora tampoco van a poder ir mis hijos. Entonces es casi como un certificado de condena al espacio, al lugar en el que estoy. O sea, la movilidad social ascendente es como una, ¿no?, afronta de, bueno, la movilidad social ascendente se interrumpe indefinidamente. Se interrumpe, y si estaba interrumpida y por eso estoy como recluido y no participo porque, digamos, no veo un futuro, bueno, si ya estaba interrumpida, el temor que está produciendo la idea de Milei es que es una cancelación a esa posibilidad. Sí. No es un cierre. No es un punto y seguido, hay un suspenso Punto y temporal doloroso, ¿no? Porque en este momento de suspenso la vida transcurre y los hijos en 10 años pasan de ser menores a mayores, y hay cosas que deben hacerse a determinada edad. Hay derechos que se ejercitan en una edad. Si no, empezás a necesitar secundarios para adultos, hacer cosas fuera, todo, claro. te atrasa. Ahora, estas personas, por ejemplo, ven que con toda esa cancelación de derechos así tiradas a la Bartola, como dice Milei, se atemoriza, porque es consciente de cómo puede acceder aún críticamente a esas cosas, se atemoriza, y le parece que si bien en el peronismo no pudo con esto, el otro le está diciendo que eso no solo no va a ser, sino que no tiene sentido que sea. Deja de ser sujeto. Sí. Ese temor no alcanza para persuadir a esta persona de que vaya a votar y de que vote en contra de Milei o Bullrich, ¿eh? No alcanza con eso. No. Hacen falta otras cosas, porque en estas personas, ¿qué puede operar? Puede operar esa autotranquilización que pasa por, lo que dice este tipo no se puede. No lo va a poder hacer. Recordemos, no quiero ser violento en esto, ¿no?, por la magnitud de la comparación, pero recuerden que los soldados rusos sacaron fotos de los campos, ni bien entraron. Por el miedo de que no les creyeran. Por el miedo de que esto en algún momento, la existencia de campos de exterminio sea puesta en duda. ¿Sí? Es lo primero que hacían los comandantes soviéticos cuando ingresaban a un campo en Polonia y en Alemania, ¿no? De la misma manera que existía esa sorpresa, es una sorpresa que debe ser siempre tamizada, ¿no?, en su honestidad, pero en Argentina teníamos nuestro propio Auschwitz, señores, con un dispositivo de exterminio, con un dispositivo de violencia estatal que por un lado
te desaparecía y por el otro te instalaba un modelo económico que te iba a excluir como sujeto social, por ejemplo. Ese doble rasgo de la violencia, cuando lo comprobamos parecía, pero ¿cómo era posible? Y sin embargo fue posible. Entonces cuidado con eso de, no, esto no va a pasar. Porque las cosas pasan. Y cuando pasan, como se enoja Gramsci con los indiferentes, ¿no? El primer lamento, la primera queja, es la de ese sujeto que transcurre por la historia en esa incredulidad, ¿no? Como en ese cinismo, no, eso no va a ser, en el masomenismo. Y no es que estoy cargando las tintas sobre ese votante, porque la verdad es que le están dando muy poco. La política le está dando muy poco. Lo entiendo. Ahora, que lo entienda no quiere decir que avale, y mucho menos que sea indiferente a las consecuencias que tiene ese restarse de... ¿no? Sí, además ni siquiera es en defensa de ese electorado, pero hay que poner en contexto que mucho de ese electorado de Milei es un electorado joven que como vos, vuelvo al inicio del programa, vos decís el debate público, la discusión política, eso se ha ido corriendo de lugar, y es un electorado que no vivió en carne propia todos esos acontecimientos históricos recientes de la Argentina que vos estás mencionando, que a lo sumo lo puede conocer de la lectura, de lo que le han contado o del debate, pero un debate político que está medio deteriorado, clausurado. Eso también hay que ponerlo en el contexto de ese electorado, ¿no? Como a veces es como que uno siente que se le pide peras al olmo. Sí. También hay que recordar que la gran construcción ideológica de deshistorización que ha ocurrido en la Argentina reciente la emprendió el macrismo. El macrismo, digamos, ha sembrado y ahora cosecha en su derrota esta tempestad, que es este juego de plantearse sin historia, ¿no? Macri hizo algo muy importante para ganar, que es construirse más como un boludón que como un hijo de puta, para mostrarse más inofensivo, menos peligroso, para no mostrarse como un rico amenazante en un clima de Argentina post-2001. Ayer leí una... Prefirió parecer un tonto. No sé si lo leíste... No era ningún tonto y mucho menos ser inofensivo. Y ahora Durán Barba dijo una frase que lo sintetiza. El gran aporte sí, de sí, Durán Barba. que Macri gana la elección con globitos y saltando pozos. Claro. Es una frase, no sé si lo leíste ayer, una nota de Clarín de Fioriti, que no sé si lo menciona al pasar. Una frase de Durán Barba diciendo, cuidado, no se confundan, Macri cuando ganó en el 2015, ganó, lo puso en el contexto de no esperen grandes definiciones políticas, esta elección no se va a ganar por ese lado, por eso, para explicar la figura de Milei. Y citó como ejemplo, Macri cuando ganó en el 2015 lo hizo porque usaba globitos, porque llamó la atención, porque saltaba un bache, sin historias, sin coherencia, sin programas. Antagonizaba en todo, lo hacía con sutileza y suavidad, con nombre propio, no con apellido, con toda esa cosita de... Fíjense cómo la derecha muta, ¿no? Para antagonizar se muestra despotenciada en el lenguaje, neutralizante. En lugar de grupos sociales movilizados, voy y toco el timbre, que es un 1 a 1, ¿no? Te encuentro no movilizada en la plaza, sino en tu casa. Claro, no choripaneado. No, claro, pero aparte hay una cosa que va por fuera del espacio público. Voy y te interpelo en tu espacio de lo doméstico, ¿sí? Entonces, como yo te interpelo en cuanto a sujeto individual y privado. Si vos te querés convertir en un sujeto político y movilizado, te tacho. Claro, si puedo te reprimo, te dejo sin laburo y te deterioro el salario 25%. Claro. Y además te endeudo. Entonces, ahora, qué cagada. Ahora tenemos una derecha más rabiosa. Están cosechando su propia tempestad. Sí, lo que pasa es que la billetera que paga eso es la de todos. Sí. No es precisamente la de ellos, ¿no? Las consecuencias del futuro. Pero... Para no nos desviemos. Para
Pobre el oso, cara del la operador cara del le dice, oso. basta, no ponen música, no ponen No cortan con el informativo. Esto vienen, tiran este ladrillo. Pero tenemos dos cosas, dos posibles. No va mejor con estos. Miren dos grupos. Hombres de clase baja que no fueron a votar y varones jóvenes y varones adultos de clase media baja que votaron a Milei. En estos dos, algo se puede rescatar en términos electorales. Hay luz al final del pasillo, Loza. Sí, hay luz. Miren, no es un tren. Hombres de clase baja que no fueron a votar. Increíblemente, qué malo que estuvo, increíble. Identifican a Massa con el cambio. Les parece que hay más chance de cambio en Massa que en los otros. Bullrich les parece una señora como Carrió. Un amigo mío diría, todo es muy dinámico. Todo es muy dinámico, sí. Entonces quieren un cambio. A Bullrich no la ven y lo de Milei les parece algo medio inaccesible. ¿Ves? Es raro, no se entiende, es un salto al vacío. No. Es un montón. Es un montón. ¿Qué pasa con los varones jóvenes y adultos de clase media baja que votaron a Milei? No estamos hablando acá de los convencidos, ¿no? Porque hay mucho varoncito autorizado en el voto a Milei, ¿no? A ser machista, a refractar avances cívicos y civiles. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un porcentaje de varones jóvenes y de adultos que votan a Milei, pero que no tienen la decisión religiosa de seguir haciéndolo y que podrían cambiar su voto y votar una opción superadora si Massa los persuade de que esa es la opción. Entre estas personas lo que predomina no es la bronca, sino el desaliento. Saben que perdieron con el mercado y con el Estado también. Se sienten, son sujetos heridos, son abandonados de la política. No están siendo tenidos en cuenta, no encuentran reflejo en sus deseos, en sus aspiraciones, en la validación de derechos que, por ejemplo, tienen Son trabajadores formales. ciudadano. Están desciudadanizados, pero no por propia voluntad, porque se sustraigan, sino porque el Estado y el mercado les pasa por el costado. Claro. No les llega. Se sienten no vistos, invisibilizados, claro. Y obviamente no representados. Claro, y al mismo tiempo, digamos, son trabajadores informales, no están protegidos por una serie de dispositivos que tienen los formales, ni son... Paréntesis, ¿no? El trabajador informal, si en estos 10 años, u 8, no importa, en estos últimos 2 gobiernos, si la pérdida del poder adquisitivo fue en promedio el 30%, o sea, de donde vos ganabas 100 pesos, ahora ganás 70. Uh-huh. Digo, vos ganabas 100 pesos que compraban algo que valía 100 pesos, ahora vos ganás por 70, ¿no? O sea que no podés comprar eso que antes comprabas. El trabajador informal perdió el 50%. Claro. Es significativamente un deterioro enorme. Sí, enorme. Por eso con toda esta cantinela de la reforma laboral, como si alguna vez se haya construido trabajo a partir de flexibilizar condiciones, cosa que es una mentira, no tiene ningún sustrato, no tiene ningún antecedente histórico. Hay una reforma laboral de hecho, que es el deterioro del ingreso y del salario, ¿no? De hecho está ahí. Con esta reducción del poder adquisitivo, vía inflación, pero vía redistribución de ingresos de forma regresiva, está hecha. El costo laboral debe ser de los más bajos, digamos, ¿no? Entonces, entre estos varones jóvenes y adultos de clase media baja que votaron a Milei, pero que consideran posible votar a Massa, hay decepción, hay sentimiento de abandono. El problema que hay acá, y es lo que de alguna manera seguramente los persuadió a votar a Milei y no a otras opciones, es que en esta sensación de abandono del Estado y del mercado, de acuerdo a este focus que estamos analizando, están mucho más enojados con el Estado que con el mercado. No los responsabilizan por igual. Dirigen su bronca hacia el Estado, que consideran gobierno. También los ayudaron a poner el ojo y el foco sobre el Estado, más sobre el Estado y menos sobre el mercado, ¿no? Digo, un bombardeo mediático orientado hacia ese lugar. Sí.
Piensan que... muchas veces spoileado por quien hoy, una de las coaliciones que va a ser víctima de esto también. Sí, claro, claro. ¿Qué pasa con las mujeres jóvenes de clase media baja que votaron a Milei y que podrían votar a Massa? Bueno, son bastante más moderadas que su candidato, ¿no? Y en los grupos focales, en la interacción de opiniones, se muestran muchísimo más razonables que la propuesta de Milei. ¿Qué es lo que les atrae de Milei? La promesa de cambio. Ahora, estas ideas alocadas, ¿no? Las intranquilizan un poco. ¿Les parece que alguien en posición de gobernante debería tener ideas y conductas de mayor tranquilidad? ¿Sí? Estos modos espantan. Bueno, algo ¿sí? de eso, ¿no? Empezó a moderarse post paso. Uh-huh. ¿No? Digo, hoy es un candidato un poco más tranquilo, si es que eso es tranquilo. Sí. Y estas personas, mujeres de clase media baja, que votaron a Milei y que podrían votar a Massa, empezaron a sentir temor de que las ideas de Milei sí sean realizables. A ver, por ejemplo, una frase de una participante dice: tengo miedo de que con el cambio que venga a hacer perjudique a la gente de abajo. Eso me da mucho miedo, ¿no? Dice una de estas posibilidades amedrentadoras es que quiera privatizar las universidades. La verdad que a mí me parecía, cuando le escuchaba a Massa hablar de la educación pública, me parecía que estaba recortando demasiado el universo de la educación en el 12% que va a la universidad. Me parecía que podía hacerse un planteo más genérico, más grande. A la luz de esto, No, me parece que es acierto, correcto, que es un porque acierto. solamente van 12, pero ¿cuántos Sí. son los que quieren ir? Exacto, me Ahí parece está que... la claro. población objetivo, que es la fantasía, pero con la posibilidad de concreción, Hoy de puede realizable, es decir, está disponible, es difícil, hay que sacrificarse, pero está la Es que posibilidad. estas personas Bueno, solamente pueden acceder a la educación universitaria si es un sistema nacional, público y federal, y además desconcentrado, porque hay que con decir, multiplicación de universidades. claro, que la creación de universidades nacionales hace que, por ejemplo, una trabajadora, en lugar de trasladarse 1 hora y media para ir a estudiar, como era antes, por eso estaba sobredemandada la UBA y ahora tiene una baja de matrícula, porque hay muchas universidades, por ejemplo en el conurbano, pero en el resto de la Argentina, nacionales, que permiten ese acceso, que si fuera arancelado, paga, de ninguna manera podría. Sí, además ser, democratiza sin ¿no? lugar a dudas, porque Sí, ¿quién podía venir desde el interior a estudiar a la Universidad de La Plata, a la Universidad de Rosario, a la Universidad de Buenos Aires, y las a la Universidad de migraciones Córdoba? internas. Y bueno, las clases pudientes que tienen la Sí. posibilidad de financiarle a Sí, sus sí, hijos sí. El alojamiento, el estudio, etcétera. Ahora, el qué traslado. loco, ¿no? Nosotros militamos en los 90 contra el arancel, contra las becas FOME, contra el ingreso, la anulación del ingreso irrestricto. Otra vez los mismos temas. Hay que volver a hablar de principios. Eso no son valores, eso no es moralidad. Eso es una cuestión de ética pública, digamos, ¿no? ¿No es una cuestión ética construir lazos de igualdad y no de Sí. marginación? El grueso de ese electorado que Es apoya a impresionante. Milei, ninguna de esas luchas que vos estás marcando no había nacido. Ujú. Está bien, pero sí, El componente generacional es algo importante en esta elección. sí, por supuesto. Y de hecho, que inclusive se está notando hasta inclusive en la manera de hacer campaña. Las dos coaliciones hacen campaña en determinados soportes que no son los soportes donde está el electorado fuerte de Milei. La verdad es que no, lo que este grupo no sabe y nadie sabe, porque hay que hacerle esta cuenta, es cuánto le va a costar Milei. ¿Cuánto le va a costar? Bueno, en salud, ahí en hay, educación, ¿cuánto le va a costar? creo que das en el clavo además porque si alguien fue tomando nota de estos 6 grupos que vos fuiste detallando, hay una palabra clave que los unifica a todos estos. Si son mujeres, varones, si votaron a Bullrich, pero si están decididos. ¿no?
el keyword, digamos, o sea, la palabra clave es clase media baja. Sí. Todos esos grupos que vos mencionaste están atravesados por esa palabra o por ese segmento que, llevado a esta pregunta que vos te haces, siendo que esa clase media baja es la que primero sufre cuando hay cimbronazos económicos que afectan el mercado ocupacional. Es decir, dicho mal y pronto, son los sectores que primero enfrentan el desempleo. Son los sectores que están más afectados por la informalidad laboral, que dijimos hace unos minutos. La informalidad laboral no es simplemente estar en negro y no tener vacaciones pagas o no tener aguinaldo. Es que en los últimos 10 años perdiste un 50% de tu poder adquisitivo. O sea, es un sector que es el que primero sufre las consecuencias de estos modelos. Porque los sectores muy bajos, de alguna manera u otra, el Estado tiende a cubrirlos y a protegerlos. Los sectores altos, sin dudas, se autoprotegen, ¿no? De hecho, cuantas más crisis hay, más ricos se hacen, ¿no? Porque tienen un stock de negocios y de un portfolio financiero muy amplio que hace que, si hay mucha devaluación, ganan; si hay poca, ganan; si hay mucha inflación, ganan; si no hay inflación, ganan. Por eso, a la hora de gobernar, si verdaderamente aspirás a transformar la realidad de la Argentina, tenés que tener claro que no son los modales lo que te van a resistir. Lo que te van a resistir es tu vocación y tu gestión en concreto, transformando la vida de estas personas que son las que se esfuerzan todos los días para salir adelante, y su esfuerzo no tiene el resultado en proporción que espera. Entonces, si vos no modificás la condición social de la gran masa de argentinas y argentinos, tengas buenos o malos modales, te contribuís a una derrota, digamos, ¿no? Digo, porque todo está... El problema no eran los modales. Bueno, no eran los modales. El modal era que me decías, miren, ¿saben qué? No está todo distribuido, ¿eh? Hay que distribuir de otra manera. No está todo dado. Nosotros tenemos otro criterio. Nosotros no somos el desorden. Nosotros creemos que el orden es un valor, pero que un país bien ordenado se ordena distinto, no como ustedes quieren. Así nació la democracia. ¿Cómo nació la democracia? Nació cuando unos tipos que eran mayoría y eran pobres dijeron: che, nosotros queremos tener parte en la decisión de para dónde va la polis. No me vas a reemplazar a mí, que somos muchos y somos libres. Y si la respuesta es la respuesta de no hay parte para los que no tienen parte, y bueno, hay quilombo. Aporta litigio la democracia. No es un régimen domesticado. Pero eso no significa asimilarla con el desorden. Es todo lo contrario. Viene a proponer un orden justo. Un orden donde tienen derecho los menos favorecidos. A eso no se puede renunciar. Porque toda esta sanata de la tercera vía, ¿te acordás la tercera vía de los 90? Toda esta cosa de la política inofensiva, la política indolora, los clivajes postmateriales, toda esa sanata que no modificaba la distribución del ingreso, y bueno, ahí la tenés. Miren en lo que se convirtieron esos viejos partidos socialdemócratas en Europa. Todos derrotados con estos grupos fachos, digamos, ¿no? No se puede despotenciar un movimiento plebeyo, que es lo último que le queda a la Argentina. Y hablando de lo último, porque ya nos estamos despidiendo. Los haya abandonó la producción directamente. ¿Sabes cuál es mi deseo, Martín? Que a toda esta gente que desde la gestión quiere que confundamos la ética y la responsabilidad con una moral de la resignación, le mandemos a unos deseos. Sí, y a los que le quieren transferir la responsabilidad para enfrentar electoralmente los próximos comicios, le quieren transferir toda la responsabilidad a los militantes. Sí.
¿Qué le decimos? Que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren joder, que se mejoren, y si no tienen control, que se mejoren, que se mejore, que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren joder, que se mejoren, y si no tienen control, que se mejoren, que se mejore. ¿Querés arrancar la mañana bien informado?